Saludamos a Rodolfo Correa, el presidente nacional de ACOPI. Bienvenido, Rodolfo Correa Vargas, a Clicracia. Roger, buenos días para usted y para toda la audiencia. Un placer estar aquí. Muchas gracias, hombre. Bueno, usted estuvo reunido con estuvo en contacto con el ministro de Comercio y queremos saber, a dónde ha llegado usted en nombre de los pequeños y medianos industriales del país en este gobierno, que de todas maneras lo recuerdo a usted al principio un poco como pidiéndole a este gobierno más apoyo para que la situación económica de estas empresas pequeñas y medianas se disparen. ¿Cómo ha sido esa conversación con el ministro? Pues hombre, mi estimado Roger, seguimos no solamente con el Ministerio de Comercio, sino también con el Departamento de Planeación. Estamos trabajando con la UGPP también, porque uno de los grandes dolores que tienen los empresarios colombianos es la relación con la UGPP y con la DIAN. Todas estas gestiones han estado encaminadas a la creación de un nuevo modelo de relacionamiento franco, directo, que le permita al gobierno conocer de primera mano la situación difícil que están atravesando los micro, pequeños y medianos empresarios de Colombia. Roger, la situación no está nada fácil. La disminución en las ventas, la disminución en la producción, la reducción de las exportaciones, la falta de flujo en las calles de dinero y las altas tasas de interés están ahogando a aquellos que quieren hacer empresa en este país. Nuestras reclamaciones, y más que reclamaciones, nuestras conversaciones están orientadas a decirle a los gobiernos, todos los gobiernos nacional y regionales, que es hora de ponerle atención a este sector tan importante de la economía que son las MIPYMES. Responsable, Roger, como ya le hemos dicho, del 99.7% del tejido empresarial de Colombia, pero además también responsables de la generación del 80% del empleo formal del país y de la generación del 40% del Producto Interior Bruto de la nación. Entonces, Roger, lo que le pase a las pymes es lo que le va a pasar a la economía nacional. Usted nos ha hecho ver la importancia de estas pequeñas y medianas empresas, porque siempre uno escucha es la Andy y Bruce McMaster. Usted le está poniendo el dedo a la llaga y le está diciendo a los colombianos, momentico, señores, si nosotros somos el 99.7% de los empleos. O sea, usted le está diciendo al país, ojo, que han estado mirando para donde no es. ¿O por qué hay tanta atención incluso del gobierno más para esas grandes empresas que no generan todos los empleos que sí las MIPYMES? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre todos, Roger, porque es que, como le digo, pues las grandes empresas en Colombia, que no tenemos ninguna rivalidad con ellas, por supuesto, y ante lo que estamos buscando también es buscar un trabajo concatenado, articulado entre los grandes, medianos y pequeños y micro, pues la verdad es que representan esos grandes solamente el 0,3% del tejido empresarial del país. Este sector, el que yo represento, el sector de las MIPYMES, representa el 80% del empleo formal, Roger. Esas son cifras realmente determinantes de una economía, y por eso cada reforma que se haga, cada intervención que se haga en la economía necesariamente tiene que considerar el papel de las MIPYMES. Doctor Rodolfo Correa, buen día, cordial saludo. ¿Qué esperan específicamente ustedes de esta nueva reforma? ¿Qué esperan o qué piden o qué esperan y qué piden? Hombre, Javier, buenos días. Mire, es que nosotros estamos diciendo al gobierno que es fundamental que en la nueva reforma tributaria se estructure un modelo de renta diferenciada. ¿Qué significa eso? Que se pueda pagar un impuesto a la renta en función del capital, en función del tamaño de la empresa. Hoy las empresas pagan el 35% del impuesto a la renta. Eso tenemos que bajarlo urgentemente, para las micro a 20, para las pequeñas a 25 y para las medianas máximo a 30. Asimismo, nosotros necesitamos que la reforma a la salud, que la reforma pensional, que la reforma laboral sean hechas en armonía con las exigencias y necesidades de las pymes. Hoy, por ejemplo, nosotros no podemos tener una reforma laboral
pensando en las estructuras y relaciones laborales del siglo XIX o del siglo XX. Hoy estamos en una etapa que hemos pasado incluso de la informalidad a la desformalización. Es decir, la gente voluntariamente quiere huirle a cualquier tipo de vínculo formal, rígido, a contratos a largo plazo o contratos que no les permita tener la flexibilidad para entrar, salir cuando quieran. Entonces, las reformas tienen que ir en línea con los tiempos actuales. En ese orden de ideas, además, en este modelo de reforma tributaria que se aproxima, nosotros tenemos que tener un modelo de estímulo a las MIPYMES para el acceso al crédito. ¿Cómo que acceso al crédito? Sí. Nosotros tenemos en Colombia unas tasas que han llegado incluso al 15% anual de intereses. Cuando usted llega al 15% o al 20% de intereses anuales, como ha tocado en algunas oportunidades, pues es una verdadera pesadilla para el micro y pequeño empresario tener que acceder a créditos tan difíciles para pagar. Yo no sé, Javier, si usted ha escuchado la expresión más duro que plata al 20. Eso pasa en Colombia. Aquí hay plata oficial al 20% anual, cuando en Estados Unidos, ¿sabe cuánto es la tasa? Del 5% al año, del 7% de interés al año, y en Colombia el 15 y el 20 y en ocasiones hasta el 22-23%. Eso es impagable. Entonces, nosotros necesitamos un modelo de sistema financiero que responda a la realidad de la micro y pequeña empresa para poder sacar adelante la economía del país. Ni siquiera es solo para el beneficio de los empresarios, sino de los trabajadores y de todos los que directa e indirectamente dependen de la economía de las MIPYMES, que repito, son el 99.7% del tejido empresarial. Doctor, pero han sido insistentes los llamados de muchos sectores del empresariado, incluso del mismo gobierno, al Banco de la República, para que por favor alivie un poco las tasas de interés. ¿Usted piensa que también por ahí podría ir el asunto? Porque usted lo está mencionando de una manera muy concreta. ¿Esas tasas de interés están afectando también a la mediana y pequeña empresa? El sistema financiero es un sistema chupasangre. Si nosotros seguimos con tasas de interés del 15 y del 20%, no va a ser posible sacar adelante la economía, Javier. O sea, ese manejo que tiene el Banco de la República, esas tasas de interés, ¿ustedes cómo lo visualizan a futuro? Lo que pasa es que parece ser... La respuesta sencilla, Javier, tienen que disminuir las tasas de interés. Nosotros tenemos que llegar a unas tasas de interés del 10 o de un dígito, como sucede en Estados Unidos. Por eso le estoy diciendo, mire, en Estados Unidos las tasas de interés llegan al 5%, para las MIPYMES al 5%, en Europa al 7% y en Colombia al 15 o al 21%. O sea, se duplica o triplica. Eso es insostenible. ¿Y qué hacemos con el argumento de la inflación, doctor? No, pero es que, ojo, cuando estamos en una situación como la que estamos nosotros, en donde hay una pérdida absoluta de la capacidad adquisitiva de la gente, aquí lo que vamos es observando progresivamente cómo disminuye la inflación. No, ya es el momento de atender la falta de capacidad adquisitiva. Recuerde usted que una de las causas principales de la inflación es el exceso de dinero, pero ahora hay unos mínimos niveles de flujo de efectivo en las calles. Por lo tanto, no hay riesgo de inflación. Rodolfo Correa, entonces yo estaba convencido que con el anuncio de una reforma tributaria nueva, distinta como nos la presentaron, era para beneficiarnos a ustedes, y así la vendieron, así lo entendí yo. Qué maravilla, va a haber una nueva reforma tributaria, ahí está, que va a disminuir las cargas, y no solamente a los pequeños y medianos empresarios, sino a todos en general, ante la situación tan difícil que se ha vivido. Entonces, esto realmente es una falacia. Mire, yo creo que el gobierno tiene interés. Yo lo escuché del ministro de Comercio y se lo he escuchado al ministro de Hacienda. El gobierno tiene interés en disminuir las cargas tributarias a los micro y pequeños empresarios, porque ese concepto de economía popular tiene como base al micro y al pequeño. Eso es economía popular.
Incluso hoy, Roger, se está hablando del nanoempresario, es decir, del estilista, del manicurista, del tendero. Esos son los nanoempresarios. Entonces, el gobierno realmente a los nano, micro y pequeños empresarios quiere darles un alivio tributario y la propuesta que tienen es bajar las tasas al 30. Nosotros le decimos hay que bajarla al 20 si queremos realmente impactar. Otra vez, qué pena. Es que como nos ha mencionado tantas cifras, bajarla al 20, pero no está diciendo, a ver, ahí me perdí. Usted dijo ahorita que estaban muy altos. El gobierno, hoy las tasas las tasas de tributación, que no es lo mismo que las tasas de interés. Ya de las tasas de interés hablamos ahora. Las tasas de interés están en el 15 o el 20% de interés. Pero la tasa de tributación, o sea, por ejemplo, el impuesto a la renta está en el 35%. El gobierno quiere bajarlo al 30% y nosotros le proponemos al 20%. Y así mismo tiene que bajar las tasas de interés del 15% a un dígito, 9 o 8%. Ya, perfecto. Dos cosas muy distintas. Tasa de tributación al 20%. Ustedes quieren que sea al 20%. Correcto. Y las otras, al 9 u 8%. La tasa de interés al 9 u 8%, para acercarse un poquitico a las tasas de interés en Europa, que son del 7%, y más o menos a las de Estados Unidos, que son del 5%. Oiga, Rodolfo Correa, y esto es como una verdad de perogrullo. Se lo escucha uno decir a usted y a tanta gente ante usted que es necesario que las tasas de interés y las tasas de tributación bajen para ser más competitivos. Es una verdad de perogrullo. ¿Por qué no se reacciona con base en esa verdad de perogrullo, sencillamente? Porque, como lo decía Javier muy acertadamente, hay que tener mucho cuidado con las tasas de interés para que bajen en el momento oportuno. Porque si usted siempre tiene unas tasas de interés muy bajitas, entonces va a haber un acceso masivo de crédito y va a haber una inundación de flujo de efectivo en la actividad diaria, y el exceso de flujo de efectivo es una de las causas de la inflación. Entonces, la economía hay que tratarla con mucha responsabilidad porque tiene muchos elementos en juego. Nosotros somos respetuosos desde ACOPI de las reglas de la economía, pero también somos conscientes de que la realidad hoy en Colombia está para que se considere esa baja de tasas de interés. Tasas de interés y tasas de tributación, sencillamente para que nuestra economía sea competitiva y salga adelante. Oiga, porque es que la situación está dura. Usted viera el llanto, permítame que lo diga de esta manera, de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO. Digo llanto porque lo hemos presentado en otras oportunidades aquí. Dice, estamos en picada, el 84%, que es mucha cantidad de comerciantes agremiados a FENALCO. El 84% dice que están mal, y de ellos un poquitico que por lo menos los tienen, pero mal es en picada. Situación muy complicada dentro de la que estamos viviendo en este país. Oiga, Roger, es que para hablar aquí en el plano local, en estos días estuve en el sector del Hueco, en el centro de Medellín. Me sorprendió ver a las 10 de la mañana los parqueaderos vacíos. Yo le preguntaba al dueño del parqueadero, oiga, ¿qué pasó aquí? No, es que no están viniendo ni los comerciantes ni la gente a comprar. La situación está congelada. Sí. Los parqueaderos, un buen indicador de cómo está el calor de la actividad comercial en las zonas económicas del país. No, y que yo le puedo decir, Rodolfo, si se trata pues de contar historias reales, que uno las palpa y son reales, conozco varios comerciantes conocidos, o sea, no son de oídas, conocidos, que han tenido que cerrar sus negocios. Terrible. Una difícil situación económica la que atraviesa el país, y esa situación se debe fundamentalmente a la pandemia, Roger. La pandemia nos hizo un gran daño a nosotros como economía y no hemos sido capaces entre todos de construir un plan de salvamento económico. Por eso le hemos insistido mucho al gobierno, pero no escuchan. Hombre, venga, reunámonos entre todos los gremios y el gobierno y construyamos un plan para recuperar la economía. Si entre todos construimos un plan, lo podemos lograr, pero esto no puede ser que Colombia se la pase simplemente en los escándalos de corrupción, en los escándalos de los unos contra los otros,
o tratándonos como enemigos. Mientras nosotros seguimos con ese lenguaje de polarización política, la economía se derrumba porque nadie le está poniendo cuidado a la economía. Y siempre he dicho, Roger, el peor error sería trasladar el lenguaje polarizante de la política a la economía. Ese sería el fin. Así es. Rodolfo Correa Vargas, presidente de ACOPI, muy claro como siempre. Terminamos con esta frase: el gobierno pretende bajar la tasa de tributación del 33 al 30, ¿no? Del 35 al 30. Del 35 al 30, bueno, si ya lo corregimos. El presidente de ACOPI, Rodolfo Correa Vargas, propone que sea al 20. Una verdad de perogrullo para sacar al país de esta crisis en que se encuentra, y le parece a uno tan extraño que no haya respuesta a algo tan fácil como así se hace, así podemos salir de esta crisis, y no se hace, lamentable. Rodolfo, muchas gracias. A usted, mi estimado Roger, saludo para usted, para Oscar Mario, para Javier y para todo el equipo técnico. Un buen día. Muy amable. Gracias, Rodolfo Correa Vargas. Ay, Dios mío, muchachos, yo no entiendo, la verdad yo no entiendo. Es decir, es tan fácil. Si la única manera de salir de esta crisis es precisamente atendiendo a estos que saben de cifras, ¿por qué no hacen nada? Para que el gobierno del presidente Gustavo Petro, Javier, empiece a posicionarse. ¿Por qué esa tosudez? Porque a uno le suena como a eso, como a tosudez. Un gobierno con un problema grave de favorabilidad y tiene la posibilidad de tener esa rentabilidad en la favorabilidad y no lo hace. Yo pienso que es un poco como la erradicación de las políticas. Me parece que en temas económicos hay cierta ortodoxia que no deja caminar la máquina, y creo que lo que dice Rodolfo, el doctor Rodolfo, es muy cierto. Es decir, no podemos plantear unas reformas pensando en la realidad del siglo XIX y siglo XX. Eso puede parecer muy duro, pero es verdad, porque los mercados han cambiado, las sociedades han cambiado, las dinámicas de las sociedades han cambiado, y obviamente tenemos que adaptarnos a eso. La tecnología, por ejemplo, ha incursionado de manera muy penetrante y ha llegado para jamás devolverse. Es decir, el tema económico a veces se tiene que manejar con cierto pragmatismo y plantearlo sobre la realidad de la actualidad, que es muy diferente a lo que se plantea. Nadie está diciendo que eso tenga que ir en contra de unos derechos adquiridos. Es muy diferente, pero yo creo que sí es necesario bajarle un poco a esa manera tan radical, si se quiere, de plantear el tema económico, y diversificar, escuchar, plantear y ver qué posibilidades se pueden dar. Muy bien.